Bien, y diversos delitos han marcado la agenda nacional durante los últimos días, lo hemos estado revisando. Por un lado, el registro de robos a cajeros automáticos, un delito que no era frecuente actualmente en el país. Y por otro también lo que revisábamos, agresiones y amenazas a personal de salud. En medio de este escenario hay cuestionamientos desde la oposición al equipo del Ministerio del Interior y también una acusación constitucional que se anunció ya en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Vamos a profundizar en estos temas junto a Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito. Subsecretario, gracias por acompañarnos aquí en el canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Comencemos hablando de lo que estábamos revisando ahí precisamente en este informe de Dani Linares. La situación de hechos de violencia, hechos de riesgo, hechos que afectan la seguridad de personal de la salud que trabaja principalmente en los SFAM. Lo hemos visto desde hace ya prácticamente 2 semanas que hemos estado revisando situaciones de este tipo. ¿En qué ha avanzado el gobierno en este sentido, considerando también este último llamado que ha hecho el Colegio Médico? Primero que todo, y particularmente, partamos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros llevamos haciendo un trabajo de larga data, particularmente con el sector de salud respecto a la seguridad de los funcionarios, de quienes trabajan ahí. No olvidemos que lamentablemente las salas de urgencia, los CEFAM, son lugares donde más allá de la criminalidad que podría ocurrir en otro espacio público como privado, muchas veces se ven enfrentados a situaciones particulares por la llegada de heridos y vienen con miembros de banda o familiares que se ponen agresivos. Hay niveles de violencia que ocurren en esos entornos, pueden estar relacionados a la criminalidad y la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, como también a eventos de violencia que enfrentan los trabajadores de la salud por el contexto en el que se plantean el trabajo de urgencia en particular. Nosotros partimos hace un par de años haciendo un trabajo especial con el programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito como primera medida preventiva, paliatoria, acompañar, trabajar, pero claramente no es suficiente. Y a la par se ha hecho un esfuerzo, que muy bien lo decía nuestra vocera de gobierno. La ministra del Interior estuvo en Puente Alto con el alcalde Codina, particularmente abordando estas materias hace unos días atrás. De ese no fue un diálogo, fue más bien una reunión de trabajo con trabajadores de salud para determinar cuáles eran las medidas que teníamos que avanzar. Y se tomaron bastantes definiciones, pero yo me centraría al menos en 2 que son las que estamos trabajando ahora con un sentido de urgencia. Estas cosas hay que actuar de manera muy rápida. Primero, es efectivamente, como decía la vocera de gobierno, en evaluar la pertinencia de aumentar los grados de participación de seguridad privada en estos recintos. En Chile, tanto la legislación actual como la nueva ley que estamos transicionando hacia ella, que se aprobó en el Congreso después de 14 años y lo logramos hacer en 4 meses, establece que existen en general 2 grados de vigilancia privada. El guardia de seguridad, que es el que vemos en el mini market, el que vemos en la minera, el que vemos en el evento masivo, el partido de fútbol, y el vigilante armado. Esos 2 grupos de guardia privada tienen ciertos condicionantes para estar ahí. El guardia privado es más flexible su presencia, pero en el caso de la vigilancia armada, que es una de las demandas que han nacido, tiene que ver primero con el que hay que decretar estas entidades como entidades estratégicas. Están las entidades obligadas, que por ley son los bancos, el transporte de valores, etcétera, que tienen que tener un resguardo armado privado, pero también está las que uno las decreta como Ministerio del Interior. En este caso la Subsecretaría de Prevención del Delito con la nueva ley va a adquirir esta tarea y esta función exclusiva, y ahí se determina, por ejemplo, la presencia de funcionarios armados. Solo 2 cauciones que son parte de la discusión operativa que estamos teniendo en este momento, con el sentido de urgencia y con la celeridad que requiere. ¿Y esto, perdón, subsecretario, Sí. requiere un cambio normativo? No requiere un cambio normativo. Lo que requiere, ya hay un cambio a la norma, que hay una ley que ya se promulgó, hay un reglamento que está en Contraloría que debería salir pronto y hay un proceso de implementación de la ley. Pero incluso sin esperar esta nueva ley, ya la ley actual permite esos escenarios. Pero ¿cuáles son las cauciones que me parecía pertinente compartir contigo? Primero, que la presencia de funcionarios armados significa que quien administra el recinto, el dueño del recinto, tiene que tener la posesión y es el dueño de las armas. O sea, cuando tú vas a un banco y ves un vigilante armado, cuando tú ves en el transporte de valores al vigilante armado, las armas no son de la empresa de seguridad, las armas son de la empresa que tiene ese resguardo, en este caso del banco. Servicio. Y eso exactamente. ¿Y eso qué significa además? Que hoy día en Chile la única entidad pública que está establecida para poder tener armas más allá de nuestras policías, etcétera, es por ejemplo el Banco Estado.
porque es una entidad obligada, donde hay vigilantes armados y el Banco Estado es dueño de armas que usan los vigilantes armados. Yo sé que es bien complejo, pero creo que particularmente para quienes nos están viendo y escuchando, es importante definir bien cuáles son los escenarios en los que podríamos avanzar. Ese es un escenario que significa ¿Qué la se podría vigilancia. cambiar para que puedan...? No, es que yo, más que cambiar, ahí lo que estamos analizando y como te mencionaba, con mucha celeridad y sentido de urgencia, es si se decretan o no nuevas entidades estratégicas, o sea, como un Ministerio del Interior, con un estudio de seguridad que tiene que hacer Carabineros, se tiene que levantar información, hay un proceso, se determina, mira, este espacio público, este lugar, este recinto, tiene que tener una guardia armada, ¿ya? Entonces, ese es el primer ámbito que la ministra del Interior también abordó en Puente Alto. El segundo tiene más bien que ver también con la seguridad, por ejemplo, de quienes manejan ambulancias. Y ahí lo que nos pidió como Subsecretaría de Prevención del Delito, que también estamos elaborando en este momento, es la pertinencia y también el financiamiento. Por eso la vocera de gobierno hablaba también de los recursos del Ministerio de Salud. ¿Qué medidas de protección deberían tener quienes manejan ambulancias y acuden a lugares donde sabemos que hay un mayor riesgo? ¿O qué tenemos que hacer rápidamente para que exista una especie de alarmas o botones de pánico para quienes los trabajadores de salud que están en la primera línea en el trabajo tengan una forma de pedir ayuda preventiva que llegue a tiempo, que tenga un impacto y evite que sean víctimas de un delito? Entonces, esos son los dos ámbitos generales. Ahora bien, eso y a la par de eso, lo que hemos acordado con Carabineros es un resguardo especial a los recintos que hemos determinado que necesitan mayor presencia policial. Mira, yo estuve en San Pedro de la Paz... En casos específicos, me imagino. Sí, por eso te voy a dar un ejemplo. Estuve en San Pedro de la Paz un par de meses y una de las cosas que hablamos con el general de zona y con Carabineros es que no basta con los patrullajes por fuera. Les pedimos, por ejemplo, que los Carabineros cada vez que pasaran fuera del CEFAM se bajaran, que entraran, que dialogaran con la gente, que la presencia del Estado por medio de la policía fuese más articulada. Entonces, ese es el contexto. La ministra del Interior, por supuesto, nos ha pedido mucha celeridad en esto. Y nos parece que si es evaluado de forma responsable como lo estamos haciendo y poniendo sobre la mesa la alternativa, podemos robustecer la seguridad privada, que en suma y en resumen, una buena tarea en seguridad privada lo que hace es que complementa la labor pública, permite que nuestros carabineros lleguen cuando tienen que estar, que estén donde más se les necesitan, y cuando la seguridad privada es deficiente, lo que hace es que demanda recursos públicos que queremos que estén en los lugares donde las personas más lo necesitan. Claro, eso como parte entonces de lo que se está abordando para mejorar y proteger, por cierto, la integridad de los trabajadores de la salud que se han visto bien afectados, sobre todo en estas últimas semanas, por situaciones que afectan a su seguridad. Ahora hablemos también del robo a cajeros automáticos, que es un delito que no veíamos desde hace mucho tiempo y que vimos cómo resurgió en el caso del incendio del barrio Meix, ocurrido el fin de semana, y un par de días después, otro caso también de robo a cajeros. Es un delito que vuelve a surgir. ¿A qué atribuyen ustedes que desde el gobierno que estemos registrando nuevamente delitos de este tipo? A ver, primero, y si me permites, te voy a dar un par de elementos de evidencia muy rápido para contextualizar la conversación. Primero, en el año 2011, en Chile teníamos un poco más de 2 cajeros al día que eran robados. O sea, llegábamos a los 778 robos de cajero el año 2011. La curva fue descendiendo, hay años donde incluso llegamos a tener 133 cajeros, 123. Este año han habido 5 robos a cajero automático. El año anterior hubo 6, el año anterior al anterior hubo 7 y el anterior al anterior hubo 10, y de ahí hay un balance entre esa cifra y las 778 robos de cajero automático. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que más allá del sentido de urgencia que nosotros imprimimos como gobierno en dar una respuesta, y ya te voy a contar lo que estamos haciendo, es importante también contextualizar. Y el segundo elemento de contexto, que también me parece pertinente, que tanto el 2011 como el año 2016 y el año 2017, que fueron momentos donde hubo un auge particular del robo de cajeros automáticos, se tomaron una serie de decisiones que al menos yo no solamente ahora he evaluado, sino que me tocó trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde también se implementaron cosas, o lo que implementó en su momento el ministro Hinspeter cuando era ministro de Interior. Son medidas que progresivamente han permitido que tengamos este resultado. O sea, ha habido un trabajo. Ahora, como Subsecretaría de Prevención del Delito, desde el año 2022, ese es el tercer elemento, iniciamos un trabajo permanente, una fuerza de tarea con bancos e instituciones financieras para trabajar no solamente los cajeros automáticos, no solamente el transporte de valores, sino que también la seguridad de quienes van a las
sucursales, el marcaje. Tú muchas veces te ha tocado cubrir el marcaje que persigue a una persona después que hizo un depósito o recibió plata. Bueno, hay una serie de medidas que hemos implementado con la banca, particularmente con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que han dado resultados. Entonces, esos tres elementos son importantes para contextualizar. Ahora vamos a lo que ha sucedido. Tenemos dos casos particulares que afectaron a cajeros del Banco de Chile con un método de saturación por gas. Un método de saturación por gas que además contempla, si pudiésemos catalogarlo, de mayor agresividad en el uso de este método, o sea, las explosiones fueron significativas. En el caso de Meix sabemos lo que ocurrió, las consecuencias fueron terribles, o sea, hubo un incendio, hubo una implicancia bastante grande. Sin embargo, en el caso de Quilicura, que esto ocurre en un servicentro, las consecuencias fueron distintas, pero la diferencia es que en este caso, el del Servicentro, la notificación y el parte que va al juzgado de policía local, que lo emite Carabineros de Chile, es hacia el Servicentro. O sea, se detectó que las medidas de seguridad del cajero estaban en cumplimiento, pero las medidas que tenía que tener el Servicentro no lo estaban. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante que concentremos la discusión en la seguridad del cajero, pero también hay que considerar lo situacional. Y en este caso, por eso, el caso de Quilicura. Dicho eso, nosotros hemos planteado en esta fuerza de tarea público-privada hace harto tiempo cómo aumentamos la seguridad. De hecho, tuvimos hoy día en la mañana una sesión extraordinaria con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, con Carabineros, con la PDI, el Ministerio Público y representantes de la banca, para definir un camino de acción. Porque a pesar de que antes ocurrían más de 2 robos de cajero al día, y hoy día han ocurrido 5 en lo que va del año, no vamos a esperar a que esto aumente ni que el fenómeno cambie. Entonces nos determinamos crear un grupo técnico que va a tener capacidad de respuesta rápida. La próxima semana nos vamos a reunir para evaluar la decisión que vamos a tomar, que son medidas extraordinarias, sin esperar que haya un cambio a la ley, sin esperar que haya un cambio de reglamento. Yo quiero destacar la voluntad que ha tenido la banca y la Asociación de Bancos, como nuestras policías del Ministerio Público. Acordamos una serie de otras cosas que lamentablemente no puedo comentar. Creo que muchas veces dar detalles de las medidas de seguridad que se están poniendo termina siendo una información irresponsable, pero déjame darte un elemento más que me parece pertinente. El año pasado se fiscalizaron 7.984 fiscalizaciones a cajeros automáticos. En el país hay 8.000 cajeros automáticos. Hay cajeros que o son fiscalizados más de una vez o 3 veces, hay otros que no, por el riesgo, pero la fiscalización es enorme. Pero ahora se anunció que se iba a aumentar la fiscalización. Exactamente, también. Tomamos una decisión, lo hablé con la general a cargo del OS10 de Carabineros, el general Monraz también de Dioscar, y tomamos una decisión de incrementar las fiscalizaciones y eso también va a significar una presencia policial mayor en este trabajo de corresponsabilidad que tiene que dar resultados acorde también a lo que hemos visto hacia atrás. Pero reitero, aquí el problema es la explosión y el uso de este tipo de gas y lo que implica una explosión de esa magnitud. Claro, sin duda. Pero hay ciertos elementos que también genera un poco de preocupación. Por ejemplo, en el caso del barrio Meix, que este cajero no contaba con el dispositivo para generar la mancha en los billetes. ¿Va enfocado hacia ese punto también este tipo de fiscalizaciones? ¿Hacia las medidas que adoptan quizás los bancos o las empresas de transporte? A ver, yo primero que todo te agradezco la pregunta, porque creo que si hay algo que yo puedo aprovechar también de clarificar es lo del entintado. La ley establece, el decreto 222 más bien, que existe una serie de medidas que son obligatorias. Por ejemplo, el sistema de alarmas del cajero, el sistema de blindaje de la caja fuerte y que adentro están las gavetas, el sistema de cámaras de seguridad que tienen que registrar lo sucedido ahí, pero también hay una sección de medidas que son alternativas y el banco tiene que elegir una de ellas para implementar. Una de ellas es el empotramiento, o sea, que se empotre, ¿no es cierto?, que en Europa particularmente los cajeros están empotrados, la mayoría de ellos. También el entintado es una de las opciones, y el blindaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas 3 y los bancos optan por una. En el trayecto, desde el año 2011 a la fecha, con la baja de 778 a 5, lo que nos ha mostrado la evidencia a nivel nacional es que otras medidas más que el entintado dan más resultados. O sea, la banca, y no por una decisión aleatoria, ha tomado decisiones que en muchos casos es mucho más efectivo tener un sistema, el empotramiento o el blindaje que
el marcado de tinta. ¿Por qué? Porque en muchos casos hemos visto también ejemplos de formas para lavar el billete, claro, o sea, mecanismos al final del día. Importante entonces haber aclarado eso, que los bancos deben optar por una de esas. Ahora, subsecretario, quiero llevarlo también a otro tema, la política principalmente, las críticas que han surgido desde la oposición al equipo de seguridad del gobierno, principalmente el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría del Interior también han exigido incluso la salida del equipo completo. ¿Cómo responde a esa exigencia, a ese emplazamiento por parte de la oposición? Con trabajo. Hoy día en la mañana estuve en el barrio Eduardo Frei de Lo Prado, donde estamos implementando un programa bastante importante e innovador en prevención del delito que se llama Comunidad Crece. 800 niños llegaron a un barrio donde claramente se necesita más presencia estatal. Los mismos niños del barrio, hicimos un trabajo con el Ministerio de Ciencia como parte de una estrategia preventiva que ha permitido terminar con la inequidad que existía, por ejemplo, en los municipios. 35 de los municipios de Chile no tenían vehículos para patrullar preventivamente, le hemos ofertado a todos, terminamos con los concursos, incrementamos más del 100% el financiamiento. Y yo creo que en momentos donde la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad, como también el narcotráfico, lo que la ciudadanía espera es que sus autoridades no pierdan el tiempo en discusiones que no van a ayudar a que vivan más seguros. Mira, y lo dije hoy día en la mañana, la disputa real contra el crimen organizado y la delincuencia la estamos dando en los barrios por el tiempo libre de nuestros niños. La estamos dando por la paz de quien camina desde el colegio a la casa. La estamos dando por la seguridad de la persona que usa el transporte público. Porque no existe una disputa de un narco que se quiere tomar una calle, un pasaje o con armas esté instalando el terror. Entonces, en estos momentos, yo creo que lo que corresponde y lo que nos gustaría de todas las autoridades y lo que la ciudadanía espera, más que nosotros como gobierno, es que le dediquemos el tiempo a encontrar soluciones. Porque mientras tú y yo estamos hablando, mientras se escriben y se presentan acusaciones inconstitucionales, mientras hay puntos de prensa, Twitter o frases en redes sociales, hay personas que están siendo víctimas de delitos. Claro, y lo que nos corresponde a nosotros es hacernos cargo. Se anunció una acusación contra la ministra Toá. Luego, Renovación Nacional también había anunciado una acusación contra el presidente Gabriel Boric, que finalmente, ya sabemos, dieron pie atrás. Hubo también un conflicto interno en la oposición respecto a esa misma acusación que finalmente no se descarta por parte de Renovación Nacional. ¿Se sostiene aún una acusación constitucional en contra de la ministra Toá, considerando que se presentó, o sea, se había anunciado posteriormente la acusación contra el presidente Boric y se da pie atrás en ese sentido? Yo diría dos cosas. Yo no voy a pronunciarme y tampoco me compete pronunciarme respecto a los aspectos jurídicos de una acusación que, dicho sea de paso, además la misma ministra del Ministerio ha manifestado que hay un abogado que está a cargo de este proceso en sí mismo. Estoy hablando del proceso legal. Sin embargo, sí me compete reiterar que cuando ocurren este uso de poder y horas públicas, porque eso es lo que significa embarcarse en una acusación, embarcar a las autoridades. Criminales y delincuentes están viendo esto y dicen las autoridades que nos están persiguiendo, las autoridades que nos están investigando, los líderes públicos que se oponen a nuestro actuar ilícito, ilegal, criminal, están en este momento distraídos por una discusión política. Y yo creo que qué mejor grafica la importancia de que le dediquemos el tiempo a trabajar que la reacción que le genera a la ciudadanía cuando ve que las autoridades de su país están teniendo discusiones que no les van a solucionar la seguridad, que no van a hacer que su trayecto de la casa al colegio sea más seguro, que no van a hacer que cuando duerman en la noche tienen más seguridad, ni que pillemos a los responsables y los enfrentemos a la justicia. Entonces, yo creo que lo que el país merece es que los espacios y el tiempo que se dedica a esta discusión pública y a otras esté enfocado en mejorarle la calidad de vida a las personas, reiterar que la seguridad es un derecho, no un privilegio, pero también que tiene que transformarse en un mecanismo permanente, porque si no entendemos que la política de seguridad en Chile debe ser una política de Estado y que cuando nosotros nos vayamos en un año más, porque la administración del presidente Boric concluye en un año más, independiente quien gane, quien continúe, lo que la ciudadanía espera es que el Estado progrese en su capacidad y que progrese en la capacidad de ganar esa disputa en el barrio, esa disputa por el tiempo libre de los niños, para adelante, no solamente para quienes la viven a diario, la inseguridad y la victimización, sino que para las generaciones que vienen. Entonces, yo creo que ese es el punto en el que estamos y estoy absolutamente convencido, porque me lo repitieron hoy día en Lo Prado, me lo repitieron la semana pasada en Copiapó y me lo repiten en todo Chile. La gente quiere que encontremos soluciones para que vivan más seguras, ejerzan la paz
y puedan ejercer su derecho a vivir seguro. Subsecretario, se anunció, bien brevemente porque se nos fue el tiempo, se anunció el presupuesto del año 2025 con un fuerte enfoque en seguridad, se dice que crece 15% en 3 años. ¿Cómo espera que se dé la discusión presupuestaria en materia de seguridad en el Congreso? Bien brevemente, insisto, porque se nos va el tiempo. Hay veces que vemos discusiones y acusaciones públicas, pero yo quiero dar fe que en la discusión legislativa hemos encontrado muchos espacios de acuerdo, particularmente con la oposición. Y no solamente lo que espero yo, sino que lo espero de la ciudadanía, que ese 29% que van a crecer los programas preventivos, ese 21% en general que la Subsecretaría de Prevención del Delito va a tener más recursos para dar recursos a los municipios, para instalar programas tan importantes como los interruptores de violencia que reducen los homicidios, que la evidencia lo sustenta. Nuestro Congreso va a presentar el apoyo, vamos a avanzar. Ayer tuve una reunión muy temprano con distintos parlamentarios que fueron a manifestarme a mi oficina la importancia del crecimiento de este presupuesto, y creo que por el bien del país, y como todos sabemos que eso es lo que el país necesita, que sigamos creciendo como ha crecido de forma histórica el presupuesto, para que contemos con más capacidades para enfrentar a quienes tenemos que enfrentar y no enfrentarnos entre nosotros, que no ayuda en nada a la seguridad de las personas. Bien, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, que esté muy bien. Gracias por la invitación.